Capítulo 56. Terapia de mantenimiento y de reposición. Los líquidos intravenosos de mantenimiento se usan en los niños que no pueden ser alimentados por vía enteral. Junto con estos líquidos, los niños pueden precisar a la vez líquidos de reposición si tienen pérdidas continuas excesivas, como puede ocurrir debido al drenaje por una sonda nasogástrica o a una diuresis elevada secundaria a diabetes insípida nefrogénica. Además, si existe deshidratación, el paciente necesita también recibir tratamiento de reposición del déficit, ver capítulo 57. Un niño en espera de cirugía puede precisar solo líquidos de mantenimiento, mientras que uno con deshidratación por diarrea necesita tratamiento de mantenimiento y del déficit, y puede requerir además líquidos de reposición si persiste una diarrea significativa. Terapia de mantenimiento. Los niños tienen normalmente grandes variaciones en su ingesta diaria de agua y electrolitos. Las únicas excepciones son los pacientes que reciben regímenes dietéticos fijos por vía oral, a través de una sonda gástrica o en forma de nutrición parenteral total intravenosa. Los niños sanos pueden tolerar variaciones significativas de la ingesta debido a los múltiples mecanismos homeostáticos que ajustan la absorción y la excreción de agua y electrolitos, ver capítulo 55. Las necesidades calculadas de agua y electrolitos que constituyen la base de la terapia de mantenimiento no son requerimientos absolutos, sino que estos cálculos aportan unas guías razonables para un punto de partida a la hora de estimar la terapia intravenosa. Los niños no necesitan recibir líquidos intravenosos simplemente porque se estén controlando sus aportes en un hospital y no tomen líquidos de mantenimiento por vía oral, a menos que exista un proceso patológico que requiera un alto aporte de líquidos. Los líquidos de mantenimiento son necesarios más frecuentemente en pacientes quirúrgicos, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. Sin embargo, muchos pacientes no quirúrgicos también necesitan estos líquidos. Es esencial reconocer cuándo es necesario empezar a administrarlos. Un adolescente sano al que se mantiene en dieta absoluta una noche debido a que se le realizará un procedimiento por la mañana, no requiere líquidos de mantenimiento, ya que un paciente sano a esa edad puede tolerar fácilmente un ayuno de 12 a 18 horas sin aporte oral. En contraste, un lactante de 6 meses en espera de una cirugía debería recibir líquidos intravenosos en las primeras 8 horas después de su última comida. Los lactantes se deshidratan más rápido que los niños de más edad. Un niño con una diuresis obligatoriamente alta como consecuencia de una diabetes insípida nefrogénica debe empezar a recibir líquidos intravenosos de forma precoz tras el establecimiento de la dieta absoluta. Los líquidos de mantenimiento se componen en general de una solución de agua, glucosa, sodio y potasio. Esta solución tiene las ventajas de la simplicidad, la caducidad a largo plazo, el bajo coste y la compatibilidad con la administración por vía venosa periférica. Una solución de este tipo cumple los principales objetivos de los líquidos de mantenimiento, tabla 56, 1. Los pacientes pierden agua, sodio y potasio en la orina y las heces. El agua se pierde también a través de la piel y los pulmones. Los líquidos de mantenimiento reemplazan estas pérdidas impidiendo, por tanto, la aparición de deshidratación y de déficit de sodio o potasio. La glucosa de los líquidos de mantenimiento aporta aproximadamente el 20% de las necesidades calóricas normales del paciente, evita el desarrollo de cetoacidosis por inanición y disminuye la degradación de proteínas que tendría lugar si el paciente no recibiera ninguna caloría. La glucosa también proporciona osmoles adicionales, lo que evita la administración de líquidos hipotónicos que podrían causar hemólisis. Los líquidos de mantenimiento no aportan las calorías, proteínas, grasa, minerales ni vitaminas adecuadas. Este hecho no suele ser problemático para un paciente que recibe líquidos intravenosos durante unos pocos días, pero se debe recordar que un paciente con líquidos intravenosos de mantenimiento recibe un aporte calórico inadecuado y que perderá entre el 0,5% y el 1% de su peso cada día. Por ello es fundamental que los pacientes no estén con terapia de mantenimiento de forma indefinida. Se debe utilizar la nutrición parenteral total en niños que no puedan ser alimentados por vía enteral más de unos pocos días, sobre todo en pacientes con malnutrición de base.
El prototipo de terapia líquida de mantenimiento no aporta electrolitos como calcio, fósforo, magnesio y bicarbonato. Para la mayoría de los pacientes, esta carencia no supone un problema durante unos días. Sin embargo, hay pacientes que no tolerarán esta falta de aporte, generalmente debido a pérdidas excesivas. Por ejemplo, un niño con acidosis tubular renal pierde bicarbonato en la orina. Este tipo de paciente desarrollará acidemia con rapidez, a menos que se añada bicarbonato, o acetato, a los líquidos de mantenimiento. Se deben recordar las limitaciones de la fluidoterapia de mantenimiento. Agua de mantenimiento. El agua es un componente crucial de la fluidoterapia de mantenimiento debido a las pérdidas obligatorias diarias de agua. Estas pérdidas son tanto medibles, orina y heces, como no medibles, pérdidas insensibles a través de la piel y los pulmones. Si no se compensan estas pérdidas, el niño estará sediento, incómodo y, finalmente, deshidratado. El objetivo del agua de mantenimiento es aportar el agua suficiente para reemplazar estas pérdidas. Las pérdidas urinarias representan aproximadamente el 60% del total. Sin embargo, el riñón normal tiene la capacidad de modificar de forma marcada las pérdidas de agua, de modo que el volumen diario de orina puede variar en más de 20 veces. El agua de mantenimiento está pensada para aportar la suficiente cantidad para que el riñón no necesite diluir ni concentrar la orina de forma significativa. Esto proporciona además un margen de seguridad para que los mecanismos homeostáticos normales puedan ajustar las pérdidas de agua por la orina con el fin de evitar la hiperhidratación y la deshidratación. Esta adaptabilidad obvia la necesidad de una precisión absoluta a la hora de determinar los requerimientos de agua. Este hecho es importante dada la ausencia de fórmulas exactas para calcular las necesidades de agua. La tabla 56.2 aporta un sistema para calcular el agua de mantenimiento en función del peso del paciente. Este sistema hace hincapié en los altos requerimientos de agua de los pacientes de menor tamaño y menos maduros. Este planteamiento es muy fiable, aunque los cálculos basados en el peso sobreestiman las necesidades de agua en los niños con sobrepeso, en quienes es mejor basar los cálculos en la masa magra corporal del niño, que puede estimarse usando el percentil 50 del peso corporal para la talla del niño. También se debe recordar que hay un límite superior de 2,4 litros en 24 horas en pacientes de talla adulta. Los líquidos intravenosos vienen expresados en ritmos de infusión horaria. Las fórmulas de la tabla 56.3 permiten calcular rápidamente la velocidad de infusión de los líquidos de mantenimiento. Soluciones intravenosas. Los componentes de las soluciones más comúnmente disponibles se muestran en la tabla 56.4. El suero salino fisiológico y el Ringer lactato son soluciones isotónicas. Tienen aproximadamente la misma tonicidad que el plasma. Los líquidos isotónicos sin glucosa se usan para la corrección aguda de la depresión de volumen intravascular, ver capítulo 57. En los niños suele escogerse el suero salino isotónico diluido a la mitad, medio suero salino fisiológico, y el suero salino fisiológico para la terapia de mantenimiento con líquidos. Estas soluciones están disponibles con suero glucosado al 5% o sin glucosa, así como con 20 ml equivalente por litro de cloruro potásico, 10 ml equivalente por litro de cloruro potásico o sin potasio. La farmacia del hospital puede preparar soluciones a medida del paciente con diferentes concentraciones de sodio o potasio. Además, se pueden añadir a las soluciones intravenosas otros electrolitos como calcio, magnesio, fosfato, acetato y bicarbonato. Las soluciones hechas a medida necesitan tiempo para prepararse y son mucho más caras que las comerciales. El uso de soluciones a medida solo es necesario en pacientes con enfermedades subyacentes que producen desequilibrios electrolíticos significativos. Las soluciones ya preparadas permiten ahorrar tiempo y dinero. La osmolalidad plasmática normal es de 285 a 295 miliosmol por kilo. Si se infunde una solución intravenosa por vía periférica con una osmolalidad mucho menor, el agua puede pasar al interior de los eritrocitos y producir hemólisis. Por eso, los líquidos intravenosos en general suelen diseñarse para tener una osmolalidad cercana a 285 o mayor. Los líquidos con una osmolalidad moderadamente más alta no crean problemas.
Así pues, un quinto suero salino fisiológico, osmolalidad igual 68, no debería administrarse por vía periférica, pero suero glucosado al 5%. Un quinto suero salino fisiológico, osmolalidad igual 346, o suero glucosado al 5% suero salino fisiológico más 20 miliequivalente por litro cloruro de potasio, osmolalidad igual 472, sí puede administrarse. Existe controversia sobre el contenido apropiado de sodio que deben tener los líquidos de mantenimiento, considerando la observación de que una cantidad excesiva de líquidos hipotónicos puede causar hiponatremia, que puede tener secuelas graves. Los líquidos hipotónicos parecen más fisiológicos, dado el bajo contenido en sodio de la leche materna y la fórmula. Sin embargo, los niños hospitalizados con frecuencia presentan una alteración de la excreción de agua, bien como resultado de la depleción de volumen, o por estímulo no osmótico de la producción de hormona antidiurética, como patologías respiratorias o del sistema nervioso central, estrés, dolor, náuseas, fármacos como los narcóticos. Los líquidos hipotónicos aumentan el riesgo de hiponatremia. Ya no se recomienda el 1/5 suero salino fisiológico como líquido de mantenimiento estándar, y su uso está restringido en muchos hospitales. Glucosa. Los líquidos de mantenimiento suelen contener suero glucosado al 5%, que aporta 17 calorías por cada 100 mililitros y cerca del 20% de las necesidades calóricas diarias. Este nivel es suficiente para evitar la producción de cetona y ayuda a minimizar la degradación de proteínas, pero el niño perderá peso con este régimen. Esta pérdida de peso es la razón principal por la que un paciente necesita recibir nutrición parenteral total tras unos días de líquidos de mantenimiento, si todavía no es posible la nutrición enteral. Los líquidos de mantenimiento tampoco aportan nutrientes cruciales, como proteínas, grasa, vitaminas y minerales. Selección de los líquidos de mantenimiento. En el niño que está a dieta absoluta y no tiene depleción de volumen o factores de riesgo para la producción no osmótica de hormona antidiurética, se recomienda suero glucosado al 5% suero salino fisiológico más 20 miliequivalente por litro cloruro de potasio. Los niños con depleción de volumen, hiponatremia basal, o en riesgo de producción no osmótica de hormona antidiurética, infecciones pulmonares como la bronquiolitis o neumonía, infección del sistema nervioso central, deben recibir suero glucosado al 5% 1/5 suero salino fisiológico más 20 miliequivalente por litro cloruro de potasio. Los pacientes quirúrgicos suelen recibir líquidos isotónicos, suero salino fisiológico, Ringer lactato, durante la cirugía y en la sala de recuperación durante 6 a 8 horas después de la operación. La velocidad es típicamente unos 2/3 de la tasa de mantenimiento calculada, añadiendo glucosa si existe una indicación clínica. Los líquidos de mantenimiento posteriores deben ser suero glucosado al 5% suero salino fisiológico o lactato Ringer, con la adición de 10 a 20 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio en función del nivel de potasio en suero y la situación clínica. Los electrolitos se deben medir por lo menos una vez al día en todos los niños que reciben más del 50% de su aporte de líquidos por vía intravenosa, a menos que el niño está recibiendo líquidos intravenosos de forma prolongada, nutrición parenteral total. Estas recomendaciones asumen que no hay un proceso patológico presente que haga necesario un ajuste en el volumen o la composición electrolítica de los líquidos de mantenimiento. Los recién nacidos, y especialmente los prematuros, quedan fuera del alcance de estas directrices dada su fisiología. Los niños con insuficiencia renal pueden tener hiperpotasemia o no ser capaces de excretar el potasio y pueden no tolerar 10 o 20 miliequivalente por litro de potasio. Los pacientes con producción persistente de hormona antidiurética debido a un proceso patológico subyacente, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, enfermedad hepática, deben recibir menos líquido que las necesidades de mantenimiento. Los niños con meningitis tienen restricción del aporte de líquidos a menos que exista depleción de volumen intravascular, ver capítulo 603,1. El tratamiento es individualizado, y es fundamental una monitorización cuidadosa.
En niños con trastornos fisiopatológicos complicados, puede ser necesario realizar un ajuste empírico de la composición electrolítica y del ritmo de infusión de los líquidos de mantenimiento en función de las mediciones de los electrolitos y la valoración del balance de líquidos. En todos los niños es fundamental monitorizar estrechamente el peso, la diuresis y los electrolitos para identificar la hiperhidratación o la hipohidratación, la hiponatremia y otros trastornos electrolíticos, para ajustar en consecuencia la velocidad o composición de la solución intravenosa. Variaciones en el agua y los electrolitos de mantenimiento. El cálculo del agua de mantenimiento se basa en unos supuestos normales en relación con las pérdidas de agua. Hay pacientes, sin embargo, para los que estos supuestos son incorrectos. Para identificar esas situaciones es útil comprender la fuente y magnitud de las pérdidas normales de agua. La tabla 56.5 enumera las tres fuentes principales de pérdida normal de agua. La orina es el factor que más contribuye a la pérdida normal de agua. Las pérdidas insensibles representan aproximadamente un tercio del total del agua de mantenimiento, 40% en lactantes y cerca del 25% en adolescentes y adultos. Las pérdidas insensibles se componen de pérdidas por evaporación a través de la piel y los pulmones que no pueden ser cuantificadas. Las pérdidas por evaporación a través de la piel no incluyen el sudor, que debe ser considerado como una fuente adicional, sensible, de pérdida de agua. Las heces representan normalmente una fuente menos importante de esta pérdida. El agua de mantenimiento debe ser aumentada o disminuida en función de la situación clínica. Esto puede resultar obvio en el caso de un lactante con diarrea profusa, o sutil en el de un paciente que tenga unas pérdidas insensibles disminuidas mientras se encuentra con ventilación mecánica. Resulta útil tener en cuenta las fuentes de pérdida normal de agua y electrolitos, y determinar si alguna de estas fuentes se ha modificado en un paciente concreto. Es necesario entonces ajustar el agua de mantenimiento y los cálculos de los electrolitos. La tabla 56.6 enumera una serie de situaciones clínicas que modifican las pérdidas normales de agua y electrolitos de mantenimiento. A través de la piel puede haber una pérdida de agua muy significativa, sobre todo en recién nacidos, especialmente en lactantes prematuros, que están bajo el efecto de lámparas de calor radiante o que reciben fototerapia. Los lactantes prematuros de muy bajo peso pueden tener pérdidas insensibles de 100 a 200 ml por kilo por 24 horas. Las quemaduras pueden producir pérdidas masivas de agua y electrolitos, y existen guías específicas para la administración de líquidos en niños con quemaduras, ver capítulo 75. Las pérdidas de agua y electrolitos por el sudor, especialmente en un clima cálido, también pueden ser significativas. Los niños con fibrosis quística tienen una mayor pérdida de sodio a través de la piel. Algunos niños con pseudohipoaldosteronismo presentan también un aumento de las pérdidas cutáneas de sal. La fiebre aumenta las pérdidas por evaporación a través de la piel. Estas pérdidas son en cierto modo predecibles y conducen a un aumento del 10 a 15% en las necesidades de agua de mantenimiento por cada 1 grado centígrado, 1,8 grados Fahrenheit, de incremento de la temperatura por encima de los 38 grados centígrados, 100,4 grados Fahrenheit. Estas guías son útiles para un paciente con fiebre persistente. Un pico febril de 1 hora no causa un aumento apreciable de las necesidades de agua. La taquipnea o la traqueostomía aumentan las pérdidas por evaporación a través de los pulmones. Un ventilador humidificado produce un descenso en las pérdidas insensibles a través de los pulmones y puede llevar incluso a la absorción de agua por estos. Por ello, un paciente ventilado tiene menos requerimientos de agua de mantenimiento. En todas estas situaciones puede ser difícil cuantificar los cambios que tienen lugar en un paciente concreto. Líquidos de reposición. El tracto gastrointestinal es una fuente potencial de pérdida considerable de agua. Las pérdidas gastrointestinales de agua se acompañan de electrolitos y, por ello, pueden causar alteraciones del volumen intravascular y de la concentración de los electrolitos. Las pérdidas gastrointestinales se asocian a menudo a pérdida de potasio y conducen a hipopotasemia. Debido a la alta concentración de bicarbonato en las heces, los niños con diarrea suelen desarrollar acidosis metabólica, que puede acentuarse si la depresión de volumen produce hipoperfusión y una acidosis láctica concurrente.
Los vómitos o las pérdidas por una sonda nasogástrica pueden producir alcalosis metabólica, ver capítulo 55. En ausencia de vómitos, diarrea o drenaje por sonda nasogástrica, las pérdidas gastrointestinales de agua y electrolitos suelen ser bastante pequeñas. Por tanto, todas las pérdidas gastrointestinales se consideran excesivas y el aumento en los requerimientos de agua es igual al volumen de las pérdidas de líquido. Como las pérdidas gastrointestinales de agua y electrolitos pueden ser medidas de forma precisa, es posible usar una solución de reposición apropiada. Es imposible predecir las pérdidas para las 24 horas siguientes y es mejor reponer las pérdidas gastrointestinales excesivas a medida que vayan ocurriendo. El niño debe recibir un líquido de mantenimiento adecuado sin considerar las pérdidas gastrointestinales. Estas deben ser repuestas a medida que vayan ocurriendo mediante una solución que posea una concentración similar de electrolitos que el líquido gastrointestinal. Las pérdidas se suelen reponer cada 1 a 6 horas, dependiendo de la velocidad de la pérdida. Las muy rápidas se reponen con mayor frecuencia. La diarrea es una causa frecuente de pérdida de líquido en niños. Puede producir deshidratación y trastornos electrolíticos. En casos infrecuentes de pacientes con diarrea significativa y una capacidad limitada de tomar líquido por vía oral, se debe contar con un plan para reponer las pérdidas excesivas por las heces. Se debería medir el volumen de las mismas y administrar un volumen igual de solución de reposición. Se dispone de datos de la composición electrolítica media de la diarrea en los niños, tabla 56, 7. Es posible diseñar una solución de reposición adecuada utilizando esa información. La solución que se muestra en la tabla 56, 7, reemplaza las pérdidas de sodio, potasio, cloruro y bicarbonato por las heces. Cada mililitro de heces debe reponerse con 1 mililitro de esta solución. La composición electrolítica media de la diarrea es justamente eso, una media, y puede haber una variación considerable. Por tanto, es aconsejable medir la composición electrolítica de la diarrea del paciente si la cantidad de la diarrea es especialmente grande o si los niveles séricos de electrolitos del paciente son problemáticos. Es probable que la pérdida de líquido gástrico, a través de vómitos o de aspiración nasogástrica, cause deshidratación, ya que muchos de los pacientes con estos trastornos tienen una ingesta oral de líquidos deficiente. Son también frecuentes los trastornos electrolíticos, sobre todo la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. Estas complicaciones pueden evitarse mediante el uso sensato de una solución de reposición. La composición del líquido gástrico que se muestra en la tabla 56, 8 sirve como punto de partida para diseñar una solución de reposición. Los pacientes con pérdidas gástricas desarrollan con frecuencia hipopotasemia, aunque la concentración de potasio en el líquido gástrico es relativamente baja. La pérdida asociada de potasio por la orina es una causa destacada de hipopotasemia en esta situación, ver capítulo 55. Estos pacientes pueden necesitar potasio adicional, ya sea en los líquidos de mantenimiento o en los de reposición para compensar las pérdidas urinarias previas o actuales. La restauración del volumen intravascular del paciente, al disminuir la síntesis de aldosterona, reduce la pérdida de potasio por la orina. La diuresis suele ser la causa principal de pérdida de agua. Enfermedades como la insuficiencia renal o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética pueden conducir a un descenso de la diuresis. El paciente con oliguria o anuria tiene una menor necesidad de agua y electrolitos. Si se continúa con los líquidos de mantenimiento, se produce una sobrecarga de volumen. En contraste, la diuresis postobstructiva, la fase poliúrica de la necrosis tubular aguda, la diabetes mellitus y la diabetes insípida producen un aumento del volumen de orina. Cuando la diuresis es excesiva, el paciente debe recibir una cantidad mayor que los líquidos normales de mantenimiento para no deshidratarse. Las pérdidas electrolíticas en pacientes con poliuria son variables. En la diabetes insípida, la concentración urinaria de electrolitos suele ser baja, mientras que los niños con enfermedades como la nefronoptisis juvenil y la uropatía obstructiva suelen tener pérdidas aumentadas tanto de agua como de sodio. El planteamiento ante una diuresis disminuida o aumentada es similar, tabla 56, 9.
El paciente recibe un líquido de mantenimiento a un ritmo de infusión que reponga las pérdidas insensibles. Esto se consigue usando una velocidad de infusión del 25 a 40% de la del líquido normal de mantenimiento, en función de la edad del paciente. La reposición de las pérdidas insensibles en un niño con anuria mantendrá en teoría un balance equilibrado de líquidos, suponiendo que un 25 a 40% de la velocidad normal de mantenimiento constituye tan solo una estimación de las pérdidas insensibles. En el paciente individual, este ritmo de infusión se ajusta en función del control de su peso y de su estado de volumen. La mayoría de los niños con insuficiencia renal reciben poco potasio nada porque los riñones son el principal lugar de excreción del potasio. En el niño oligúrico se debe añadir una solución de reposición de la orina para evitar la deshidratación. Este aspecto es fundamental en el paciente con insuficiencia renal aguda, en el cual la diuresis puede aumentar con lentitud y causar potencialmente depresión de volumen y empeoramiento de la insuficiencia renal si se mantiene al paciente solo con la reposición de las pérdidas insensibles. Al principio suele ser apropiada una solución de reposición de suero glucosado al 5% suero salino fisiológico, aunque su composición puede tener que ajustarse si la diuresis aumenta de forma significativa. La mayoría de los niños con poliuria, excepto en la diabetes mellitus, ver capítulo 589, debe recibir también la reposición de las pérdidas insensibles junto con las pérdidas por la orina. Este abordaje evita tener que intentar calcular el volumen de diuresis que es normal, de modo que puede administrarse al paciente la reposición del exceso. En estos pacientes, la diuresis es por definición excesiva, y se debe medir la concentración urinaria de sodio y potasio para ayudar a formular la solución de reposición de la orina. Los drenajes quirúrgicos y los tubos de tórax pueden producir la pérdida de una cantidad de líquido medible. Estas deben compensarse cuando sean significativas. Pueden ser medidas y reemplazadas con una solución de reposición adecuada. Las pérdidas por tercer espacio, que se manifiestan con edema y ascitis, se deben al desplazamiento de líquido desde el espacio intravascular hasta el intersticial. Estas pérdidas no son fácilmente cuantificables. Sin embargo, pueden ser masivas y producir depresión de volumen intravascular, a pesar de la ganancia de peso del paciente. La reposición del líquido del tercer espacio es empírica, pero debería anticiparse en pacientes con riesgo, como los niños con quemaduras o sometidos a cirugía abdominal. Las pérdidas por tercer espacio y por los tubos de tórax son isotónicas, y, por tanto, suelen requerir su reposición con un líquido isotónico como el suero salino fisiológico o el Ringer lactato. Los ajustes en la cantidad del líquido de reposición de las pérdidas por tercer espacio se basan en una evaluación continua del estado del volumen intravascular del paciente. Las pérdidas de proteínas por el drenaje de los tubos de tórax pueden ser significativas y en ocasiones se precisa albumin al 5% como solución de reposición.